Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando este relato? Me encanta saber hasta dónde llega esta voz. Y si esta historia te atrapa, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que ame relatos reales que dejan huella. Ahora sí, silencio. Escucha bien. Hay historias que no se cuentan para asustar. Hay historias que se cuentan porque pasaron. Historias que no necesitan fantasmas, demonios ni supersticiones. Porque lo más aterrador es lo que sí existe, lo que camina entre nosotros, lo que respira detrás de una puerta cerrada, sin que lo sepamos. Ella se llamaba Lucía. Vivía sola en un pequeño apartamento en la ciudad de Mendoza, Argentina. Tenía 29 años, trabajaba durante el día en una librería y pasaba la mayoría de sus noches leyendo, tomando té y escuchando música suave. Era una vida tranquila, ordenada, segura, al menos así lo creía. Durante meses, Lucía sintió algo que no supo explicar. Nada dramático, nada que pudiera señalar directamente. Objetos fuera de lugar, puertas que ella juraba haber dejado cerradas, restos de comida desapareciendo, pequeños detalles, cosas que cualquiera podría atribuir a la memoria distraída, al cansancio, al hábito de vivir sola. Pero había algo más. Ella lo llamaba el segundo respiro, porque algunas noches cuando apagaba las luces, cuando se quedaba sola en el silencio absoluto, podía jurar que escuchaba una respiración que no era la suya, no constante, no fuerte, solo ahí, como si alguien esperara inhalar justo cuando ella exhalaba, como si estuvieran compartiendo el aire. Lucía se reía de sí misma, al menos al principio. Pensaba, estoy sugestionada, estoy imaginando cosas, pero el cuerpo no miente. El cuerpo sabe cuando hay otra presencia. El cuerpo siempre sabe. Y el suyo cada noche se tensaba, no por miedo, por instinto. Un instinto que le decía, no estás sola. En enero algo cambió. Un día, al volver del trabajo, encontró la ventana del baño entreabierta. Ella jamás la dejaba así, nunca. Le tenía miedo a los insectos que entraban del patio interior. Pero ahí estaba, abierta, dejando entrar el aire caliente del verano. Lucía cerró la ventana con un gesto rápido, casi molesta consigo misma. Pero cuando se giró para salir del baño, vio algo que le hizo detenerse. Una taza de té recién usada en el fregadero. No estaba allí por la mañana. Ella no la había usado. Ella no había preparado té ese día. Y la taza aún estaba tibia. La respiración de Lucía se detuvo por un instante. Sintió algo recorrerle la espalda, como una línea fina de hielo, pero aún así se obligó a sonreír. Quizás lo hice medio dormida, no pasa nada, estoy cansada, eso es todo, pero el cuerpo seguía diciendo lo contrario. El cuerpo decía, hay alguien más aquí. Esa noche no pudo dormir. Cada pequeño ruido parecía amplificarse. El tic del reloj, el crujido de la madera, el murmullo lejano del tráfico y el respiro, el segundo respiro. Se tapó la cabeza con la manta como una niña que teme la oscuridad, no por ridículo, sino porque algo le decía que si dejaba su cabeza descubierta, sentiría una exhalación en su nuca. A las 3 de la mañana, Lucía se levantó para beber agua. La cocina estaba en silencio, pero cuando abrió la nevera, lo vio. La puerta del ático, la pequeña puerta que había junto al techo, estaba abierta, no del todo, solo unos centímetros, suficiente para que alguien pudiera observar o bajar. Lucía sintió que su visión se reducía, un zumbido en los oídos, el corazón golpeando fuerte. Se obligó a cerrar la puerta, con cuidado, sin ruido, no sabía por qué hacía silencio. Pero su cuerpo, su instinto sabía, no debía despertarlo. Al día siguiente compró una cerradura para la puerta del ático. La colocó, la probó, funcionaba, y por primera vez en semanas respiró con cierta tranquilidad, hasta que esa noche, al llegar a casa,
La cerradura estaba rota, no forzada, no arrancada, desmontada, con calma, con paciencia, como alguien que tenía tiempo, demasiado tiempo, y entonces lo entendió. No era imaginación, no era cansancio, no era paranoia. Había alguien viviendo con ella, no adentro de la casa, sino encima, en el ático. Dormía mientras ella trabajaba, se movía mientras ella dormía, la observaba mientras ella vivía. Compartían la misma casa, la misma comida, el mismo aire, y ella no lo había visto, aún. Lucía recogió su bolso, tomó su celular y corrió hacia la puerta, o eso intentó, porque antes de que pudiera alcanzar la salida, escuchó un paso sobre el techo, lento, pesado, deliberado, como si lo que fuera allá arriba hubiera decidido bajar. Lucía se quedó inmóvil al escuchar aquel paso sobre su cabeza. No fue un movimiento brusco, ni un golpe. Fue algo más inquietante, una decisión, un paso que decía, sé que estás despierta. La respiración de Lucía se rompió en un hilo frágil. Sintió cómo su corazón golpeaba contra las costillas, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. No gritó, no corrió, no reaccionó como en las películas. Su instinto le dijo, no te muevas, no hagas ruido, no lo provoques. Se quedó de pie frente a la puerta con la mano extendida hacia la cerradura que no llegó a abrir. El silencio se extendió sobre la casa como una manta pesada. Un silencio lleno de algo que no debía estar ahí. Entonces se escuchó el segundo paso, más lento, más consciente, como si quien caminaba arriba saboreara el suspenso. Lucía retrocedió un paso sin querer. El piso crujió apenas, pero el sonido sonó como un grito. Y entonces lo escuchó. 3 toques, no desde el ático, no desde arriba, desde la puerta del pasillo, como si alguien del otro lado apoyara los nudillos muy despacio y tocara. Tac, tac, tac. Lucía casi dejó caer el celular. Sintió que sus rodillas iban a fallar. No sabía qué era peor, que la presencia hubiera bajado o que nunca hubiera subido. ¿Quién está ahí?, susurró, aunque no quería la respuesta. No hubo voz, no hubo palabras, solo respiración, una respiración muy cerca de la madera. No era pesada ni ronca, era tranquila, como si quien respiraba estuviera cómodo, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Lucía dio otro paso atrás lentamente. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Marcó el número de emergencias. Sus dedos bailaron desordenados sobre la pantalla, pero consiguió llamar. El tono sonó una vez, 2, 3. Emergencias, ¿cuál es su problema? Lucía intentó hablar. Nada salió. Su voz estaba atrapada detrás del miedo. Señorita, ¿me escucha?, repitió la operadora. Lucía tragó saliva y logró exhalar una palabra apenas audible. Hay alguien dentro de mi casa. La respiración del otro lado de la puerta se detuvo, solo por un segundo, pero ella lo sintió. No era una pausa natural, era una pausa de escucha, como si aquello supiera que lo había delatado. Manténgase en la línea, dijo la operadora. ¿Puede salir de la casa? Lucía abrió la boca para decir sí, pero entonces escuchó algo más. Un sonido suave, lento, unos pies deslizándose sobre el suelo, desde el pasillo, hacia la cocina, hacia ella. Lucía sintió el estómago colapsar. No puedo, susurró. ¿Tiene una salida trasera?, preguntó la operadora manteniendo el tono sereno. Lucía miró hacia la ventana de la cocina. Sí, podría salir por ahí, pero entre ella y esa ventana estaban los pasos. Ella retrocedió hacia el dormitorio, no corriendo, no bruscamente, como quien retrocede ante un animal salvaje que no debe asustarse. La puerta del dormitorio estaba entreabierta.
Lucía la empujó con la yema de los dedos para evitar ruido. La habitación estaba en penumbra. La cama, la mesa de noche, la lámpara apagada y el espejo que daba justo hacia la puerta del pasillo. Ella entró, cerró la puerta, sin pestillo, sin seguro, porque cualquier clic, cualquier sonido, cualquier afirmación de defensa podía provocar lo que estaba allí. Se pegó contra la pared sosteniendo el teléfono con ambas manos. Los oficiales están en camino, dijo la operadora. Manténgase conmigo. ¿Puede describir a la persona? Lucía cerró los ojos. No lo he visto. ¿Está segura de que no es alguien que usted conoce? Lucía no respondió, porque algo en su interior, algo muy antiguo, algo que no se forma con palabras, susurraba que sí, no de forma literal, no con nombre, pero con familiaridad, como si aquello llevara tiempo observándola, como si conociera sus hábitos, sus silencios, sus horas, sus temblores, como si hubiera estado allí mucho antes de que ella lo notara. La casa permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que la puerta del dormitorio se movió, apenas un centímetro, suficiente para que la línea de luz del pasillo se colara en la oscuridad. Lucía sintió el aire cambiar. No vio sombra, no vio figura, pero el aire cambió, como cuando alguien entra a una habitación, incluso si no habla, incluso si no respira fuerte. El cuerpo lo sabe, el cuerpo siempre lo sabe. Los ojos de Lucía se dirigieron al espejo y lo vio, no de frente, no claramente, solo un fragmento, una silueta quieta, delgada, quieta como una estatua, de pie en el pasillo, justo detrás de la puerta, mirando hacia adentro, pero sin entrar, esperando. Lucía sintió que iba a desmayarse. El teléfono resbaló un poco entre sus dedos. «Señorita, ¿sigue conmigo?», dijo la operadora. Lucía abrió la boca, y en ese momento, la figura en el pasillo dio un paso hacia la habitación. La figura dio un paso dentro de la habitación. No rápido, no agresivo, lento, deliberado, como alguien que ya vive allí. Lucía sintió que su cuerpo no le respondía, ni piernas, ni manos, ni voz. La operadora seguía hablando al otro lado del teléfono, pero su voz se alejaba como si viniera desde debajo del agua. La figura estaba a solo unos metros, apenas una sombra recortada contra la luz tenue del pasillo. Lucía quería gritar, quería correr, quería hacer algo, pero el miedo real no te hace correr. El miedo real te congela, porque el cuerpo entiende que correr no sirve cuando el peligro ya está demasiado cerca. La figura dio otro paso y la luz del pasillo iluminó un fragmento de su rostro. Lucía vio una mejilla hundida, huesos marcados, la piel pálida, casi gris, cabello enmarañado, sucio, pero no era eso lo peor. Lo peor eran los ojos. No estaban furiosos, no estaban exaltados, estaban en calma, como si nada de eso fuera extraño, como si él creyera sinceramente que le pertenecía estar allí. Lucía sintió un sabor metálico en la boca. Estaba sangrando por haber mordido su propia lengua. «No grites», dijo él. La voz no era fuerte, no era violenta, era baja, casi suave, como la voz de alguien que ha hablado mucho consigo mismo, o con alguien que no responde. Lucía retrocedió un paso sin darse cuenta. «No vine a hacerte daño», continuó él, pero la forma en que lo dijo no sonaba a consuelo, sonaba a decisión, como si él fuera el único que sabía qué era daño y qué no. Lucía sintió algo en su espalda, la pared. Ya no había más espacio. Él se detuvo, no se acercó más, no extendió la mano, no intentó tocarla, solo la miró y entonces dijo algo que rompió el aire de la habitación. «Te he escuchado dormir».
Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Durante meses, continuó él, tu respiración no es tranquila. Siempre supe en qué momento te quedabas dormida. Siempre. A veces me dormía al mismo ritmo que tú. Lucía apretó los labios para no gritar. Él sonrió un poco. No una sonrisa alegre, una sonrisa de recuerdo. Sé que te levantas a las 3:12 casi todas las noches, dijo, para tomar agua, y miras la ventana antes de salir del dormitorio. Siempre, siempre haces eso. Lucía sintió el estómago levantarse. La operadora, aún en la llamada, decía, señorita, las patrullas están llegando a su calle. Manténgase conmigo, no cuelgue. Él ladeó la cabeza. No van a encontrar nada arriba, dijo tranquilo. Ya lo limpié. Esa frase no debía existir. No en una casa, no en una vida normal. Lucía tragó saliva, pero la garganta no respondió. Tú dejaste la ventana abierta, continuó él. Aquella noche, yo solo entré. Silencio. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. No un pensamiento, no una emoción, algo más profundo. La idea de hogar, la idea de seguridad, la idea de estar sola. ¿Por qué? Logró susurrar Lucía con la voz quebrada. Él parpadeó. Pareció realmente pensar la respuesta. Porque no quería estar solo, dijo. No había odio, no había rabia, solo verdad. Y eso era lo más aterrador. No estaba allí para matarla, no estaba allí para vengarse, no estaba allí para robar. Estaba allí porque había decidido que esa era también su casa. La casa respiró con ellos. La habitación se volvió demasiado pequeña. Y entonces llegaron las sirenas, lejanas al principio, luego más cerca. Él no se movió, no corrió, no se escondió. Solo la miró como si la estuviera viendo por primera vez y a la vez por última. Van a entrar, dijo Lucía, la voz rota. Él inclinó la cabeza. Lo sé, no tenía miedo, no tenía prisa. Solo dio un paso atrás, hacia la penumbra. No tienes por qué tener miedo, susurró. Pero Lucía sabía que el miedo no se va cuando el peligro sale de la habitación. El miedo se queda donde ha vivido más tiempo, adentro. Las sirenas apagadas, las botas subiendo por las escaleras, las puertas siendo golpeadas, y él retrocediendo hacia el pasillo, desapareciendo poco a poco como si la casa lo absorbiera, como si nunca hubiera estado allí, como si todavía estuviera. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Se escucharon puertas golpeándose, radios activándose, voces firmes indicando posiciones. Los pasos subieron por la escalera principal como un rugido creciente. Pero dentro del apartamento, todo estaba en silencio. Lucía seguía contra la pared. La mano con la que sostenía el teléfono estaba entumecida, casi rígida. La operadora aún hablaba, pero la voz era solo un murmullo lejano detrás del latido de su propio corazón. La puerta del dormitorio permanecía entreabierta, y detrás de ella no había nada, ninguna silueta, ninguna sombra, ni siquiera una sensación de presencia, como si el hombre nunca hubiera estado allí, como si el miedo hubiera sido un sueño. Pero su cuerpo sabía la verdad, su cuerpo recordaba, el cuerpo siempre recuerda. La puerta principal se abrió con un golpe. «Policía, que nadie se mueva», gritó una voz. Lucía trató de responder, pero solo pudo dejar escapar un sollozo. En segundos 2 agentes entraron al dormitorio. La encontraron llorando, casi sin aire. «Tranquila, ya estamos aquí», dijo uno de ellos poniéndose a su nivel. Lucía no habló. No podía. Solo levantó el brazo señalando hacia el pasillo. Los agentes revisaron el apartamento, la cocina, el baño, la sala y finalmente el ático. La escalera se desplegó con un chirrido espeluznante. Una linterna subió primero, moviéndose en círculos lentos entre la oscuridad. Lo que encontraron allí arriba fue peor que cualquier ataque, peor que cualquier huella tangible. Encontraron
una colchoneta delgada, una manta vieja, restos de comida acomodados con cuidado, ropa doblada, botellas de agua, una taza de té y un cuaderno, pequeño, de tapas gastadas, con el nombre de Lucía escrito en la primera página, no en tinta, en lápiz, trazado lentamente, varias veces, como quien escribe algo con devoción o con obsesión. Los agentes no dijeron nada al bajar. No querían que ella viera lo que había allí arriba, pero Lucía ya lo sabía. Lo había sabido desde la primera noche en que escuchó el segundo respiro. La ciudad habló del caso durante semanas. Entrevistas, hipótesis, gente opinando sin saber nada, pero nunca lo encontraron. No había huellas claras, no había cámaras que lo captaran saliendo, no había puertas forzadas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Pero Lucía sabía que eso no era cierto, porque el silencio en su casa no volvió a ser silencio. Siempre había algo detrás, un eco, una pausa, un espacio. La policía le dio recomendaciones: cambiar cerraduras, instalar alarmas, mudarse. Lucía se mudó a otra ciudad, a otro barrio, a otro edificio, pero durante la primera noche en su nuevo hogar, cuando apagó las luces, cuando se acostó, cuando exhaló, escuchó la respiración. No fuerte, no amenazante, sino conocida, como si él nunca hubiera abandonado su lado, como si lo hubiera llevado consigo, porque hay presencias que no viven en los lugares, viven en las grietas que dejamos abiertas sin querer, en lo que callamos, en lo que olvidamos, en lo que negamos, en las pausas entre una respiración y otra. Lucía cerró los ojos y por un momento creyó sentir algo invisible acercarse a su oído, muy lento, muy suave, muy seguro, como si alguien en la oscuridad dijera: estoy aquí, siempre estuve, nunca me fui. Lucía no gritó, solo respiró, y la respiración que siguió no fue la suya. Si esta historia te dejó pensando, si alguna vez has sentido que no estabas completamente solo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país escuchaste este relato? Tu voz también importa aquí. Si quieres más historias reales que se quedan en la mente mucho después del silencio, suscríbete, deja tu like y comparte este relato con alguien que entendería el mensaje. Nos escuchamos en el próximo relato. Buenas noches.